En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy buenas noches, sean todos bienvenidos a este tercer tema de nuestro curso, Cuestiones de nuestra fe, en su segunda temporada, por así decirlo. Una temporada que nos ha durado nada más 4 temas la primera, y esta que también está planteada para otros 4 temas, por supuesto. Y pues bueno, vamos entonces incorporándonos a este tercer tema. Y quise, porque es parte también de lo que a veces me ha tocado, quise tocar este tema sobre algunos posibles libros que la iglesia hubiese destruido por una supuesta conveniencia a la institución, no a la fe, ¿sí? Y es que, bueno, pues puede ser que algunos de nosotros jamás nos hayamos preguntado o quizá jamás hayamos escuchado. También depende del lugar donde nos desenvolvemos y depende de los con los que compartimos vida, ¿no? Sea en el trabajo, en la escuela, en la misma familia, que son los que a veces nos tienen esas informaciones o esas noticias, por así decirlo, que son así un poco como que curiosas, ¿no? Y en este caso, insisto, pues la cuestión de si hubo algunos libros y qué tipo de libros serían, por así proponerlo, aquellos que la iglesia destruyó supuestamente, porque si no perdería gran parte de su enorme poder que tiene esta iglesia. Así que vamos a ver entonces. Y es que no podemos negar que tenemos en nuestra iglesia lo que podríamos llamar una historia entre penumbras, pero que no se malinterprete, porque a veces somos un poquito fatalistas, o no, mejor dicho, un poco pesimistas, ¿verdad? Y a veces nos empiezan a decir es que la iglesia hizo esto, hizo aquello, hizo lo otro, y como nosotros en algún momento lo hemos escuchado, podríamos decir, híjole, pues creo que sí, tienes razón, quien me está diciendo, y entonces te cuentan la historia de la iglesia como si fuera lo peor de lo peor. De entrada, pues la iglesia, incluso algunas otras denominaciones pseudo cristianas, comentan que en algún momento el Señor Jesús abandonó a su iglesia, porque si bien es cierto que la había fundado en la iglesia católica, llegó a tal punto la depravación, dicen estas sectas, porque son sectas, eh, dicen que entonces pues el Señor Jesús vio tanta depravación que quitó su espíritu y que se fueron y que entonces buscaban otro lugar, otro espacio donde hacer crecer la fe y que pues por tanto ya nacieron otras iglesias, ¿verdad? Eso lo dicen justamente para solventar la existencia de sus iglesias. Bueno, Em, y dicen, por ejemplo, ¿no? Ya saben que la Iglesia Católica empezó a existir en el siglo IV con Constantino, la cantaleta de toda la vida, y que fue Constantino el que la creó y el que puso a los papas, y bueno, esa cantaletita que miren, por una parte ya está demasiado gastada y desgastada. Además, aquí hay una cosa importante de que no es cierto, ¿verdad? Pero nos pasa algo desde hace mucho tiempo. Nos pasa que, y hay una frase que decía Goebbels, un alemán, decía él, una mentira dicha 1000 veces llega a volverse como una verdad. Tanto nos han dicho, tanto nos han recalcado una y otra vez, hasta maestros de las escuelas a las que vamos, programas de televisión, series también de televisión, y tanto nos han recalcado y recalcado que lo hemos creído que efectivamente la iglesia, para empezar, pues tiene muchísimo poder, hemos creído que la iglesia tiene aparte muchísimo dinero, y que en este poder es tanta su ambición que ha hecho hasta lo inimaginable justamente por no perder este poder que tiene, ¿no? Y que ha mandado matar y que ha hecho locuras y que ha hecho tantas cosas. Y entonces se escucha tanto, insisto, aquí viene el asunto, decía yo hace un minuto, decía, no es cierto, no es cierto, pero se escucha tanto que muchas veces nosotros, los fieles creyentes,
llegamos a pensar que sí es cierto, ¿verdad? Les voy a poner un ejemplo, y es un libro que recomiendo, y como ya saben que voy, al momento de compartir el tema, los voy recordando y después en el grupo de WhatsApp los enviamos. Si no me olvido, se los envío también al grupo de WhatsApp. Este libro que recomiendo, que se llama Leyendas Negras de la Iglesia, de Vittorio Messori. Un texto genial, maravilloso, 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 porque hay varias historias de la iglesia, leyendas, que hablan de calamidades y de atrocidades que ha hecho la iglesia, ¿no? Y por ejemplo, una de las famosísimas, y que todos la tenemos así como que muy, ya repito, aceptada, pues la colonización de nuestro continente americano, ¿verdad? Que llegó la iglesia con las espadas y no sé qué tanto, y quién sabe qué tanto dicen. La verdad es que cuando uno se mete un tanto ahí a estudiar y demás, se da cuenta de que quien afirma que la iglesia impuso la fe aquí en nuestro continente y destruyó tantas cosas, pues ignora bastante de historia, ¿verdad? Evidentemente hay textos, hay libros, hay panfletos que hablan en favor de esta colonización de la fe, pero eso no significa que sean fuentes fidedignas para poder aceptar que hubo tal colonización de la fe. Entonces, por ejemplo, Vittorio Messori en este libro de Leyendas Negras de la Iglesia, usando fuentes confiables, ahí va desenmascarando un poquito y alguna que otra cosilla, ¿verdad? Entonces, pues bueno, a eso me refiero con que nuestra historia es una historia entre penumbras, no porque como iglesia nos hayamos equivocado, que lo hemos hecho, sino porque hay tanta mentira en torno a la iglesia, hay tanta gente que está en contra de ella, que de verdad se ha, pues, cuajado, por así decirlo, una historia alternativa, una historia en la cual la iglesia es la perversa, la villana, la que está en contra de todo, principalmente, y escuchen bien, principalmente del hombre. Y eso, pues evidentemente no nos va a gustar, ¿verdad? Esto es herencia de, de un movimiento que se llamó humanismo después de la Edad Media. En este movimiento llamado humanismo puso al ser humano en el centro de la reflexión, en el centro del arte, de la cultura, pero despreció a la Edad Media, en donde se había propuesto, sin, aquí sanamente, sin quitar un puesto importante al hombre, pero sí había puesto en el centro la reflexión en torno a Dios. Entonces, pues Dios era en lo que giraba todo. Si toda uno ve la cultura, y en la cultura, la música, la pintura, todo tenía que ver con cuestiones religiosas. Pero cuando viene pues este paso de la Edad Media a la Edad Moderna, y con el movimiento del humanismo, el Renacimiento y todo esto, pues lo que se intenta es poner al hombre en el centro y sacar a Dios, ¿verdad? Y entonces una cosa que desde ahí se empezó a generar fue el rechazo por todo lo que tuviera que ver con la iglesia. Ahora, alguien me puede decir, pero entonces estás diciendo que la iglesia es impoluta, inmaculada. Mira, siempre lo vamos a decir. La iglesia tiene dos grandes principios, y estoy exagerando a llamarles así, principios. Un principio que es de Dios y un principio que es humano. El principio de Dios es el que hace la iglesia santa, pero el principio humano es el que hace la iglesia pecadora. Nuestra iglesia, decimos, es santa y pecadora porque reconocemos, y bueno, no hace falta ir al pasado, no hace falta ir a siglos anteriores ni a lugares muy lejanos, hace falta nada más que nos veamos en el espejo. Y nosotros que somos cristianos, que somos creyentes, que somos parte de esta iglesia, pecamos. Y en ese sentido, pues evidentemente la iglesia, porque somos parte de la iglesia también peca en ese sentido, porque si yo soy parte de la iglesia, estoy pecando, pues estoy afectando a esta gran familia de fe. Pero insisto, eso no significa que ni que todo lo que haga la iglesia está terriblemente mal, ni que no ha tenido ningún error. Pero, insisto, pues sabemos que a veces no gana la verdad, sino gana la noticia que más se difunde. Y es lo que ha pasado con esta iglesia. Y dentro de esta historia entre penumbras, pues tenemos
una cuestión que a mí me dieron ganas de resaltar. Porque hay muchas, ¿eh? No crean que, que es solamente una cuestión y ya. No, 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 hay muchas. Y quise resaltar la cuestión con los libros. Pero vamos por partes. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, a la iglesia en algún momento se le atañe esa ira, ese rechazo y esa violencia contra todo lo que sea científico. Y entonces ustedes pueden ver una película que se llama Ágora. Yo la recomiendo, yo la pongo con mis alumnos, la vemos, pero siempre hacemos algunas anotaciones. No es nada más cuestión de verla y ya, sino de tratar de entender algunos puntos importantes para poder entender un poquito esta situación. Esta película de Ágora habla de la biblioteca de Alejandría. Bueno, exactamente esa biblioteca, ya hay mucho que decir, ¿no? Hay mucho que decir, pero de momento así lo voy a comentar. Hace falta ver la película para entenderme, hace falta, bueno, para entendernos, no para entenderme a mí qué, para entendernos hace falta leer un poco de la historia, quitar velos porque hay mucho, mucha leyenda justamente sobre la gran biblioteca de Alejandría, un centro cultural y sobre todo de ciencia importantísimo, y que en la película y en alguna historieta y en alguna ficción, quien está en contra de esta biblioteca, pues son los cristianos. Así lo dicen ellos, ¿no? Y entonces, de alguna manera, los cristianos son los que quemaron, de alguna manera, porque de verdad que cuando uno empieza a ver la secuencia real, dices, ¿y los cristianos en qué momento? ¿La Iglesia Católica en qué momento? No, no, pues es que es malvada y quiso quitar toda la ciencia porque hablaba sobre todo de filosofía, y la filosofía como la madre de las ciencias y la protagonista de la película Hipatia era una filósofa, era matemática, era astrónoma, estaba adelantadísima a su época y pues estaba la iglesia en contra de ella. ¿Por qué? Pues porque estaba destruyendo ideas de la iglesia. Fíjense nada más cómo es la idea que tenemos, ¿no? Que sí, que repito, como que la iglesia tuviese un poder y que la iglesia dice lo que es y cuando viene algo que va en contra de la iglesia con su enorme poder se encarga de silenciar todo eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, está esta cuestión de la Biblioteca de Alejandría, que repito, el lector, o más bien el primero que se encuentra con estos, dice, pues creo que sí fue así, pero el lector un poquito avesado lo deja tranquilo, una lectura leve incluso, ¿no? Pero también en ocasiones se ha hablado de la fe contra la filosofía y la cultura. Y es que, y este libro sí existió como tal, el famoso Index Librorum Prohibitorum, que era tal cual significa índice de libros prohibidos, ¿sí? Entonces, pues hubo una lista de libros que la iglesia prohibió leer. Y entonces prohibió leer a grandes filósofos y prohibió leer a grandes literatos y prohibió leer a tantos. Bueno, a ver, vamos por partes. ¿Existió este libro? Sí, sí, ese sí no tenemos ningún reparo en decir que existió, por supuesto. Ahora, la pregunta es, ¿y por qué? ¿Por qué existió este libro? ¿Por qué la iglesia así? Mira, tenemos que entender varias cosas. Lo que yo quisiera decir es que quiero ponerlo con un ejemplo y espero que este ejemplo nos ayude mucho. Quienes tienen hijos me van a entender en lo que voy a decir. A final de cuentas, los papás intentamos moldear el conocimiento, la actitud, el temperamento, el carácter, perdón, el carácter de nuestros hijos. Y en un lugar, por ejemplo, miren, yo la verdad es que tengo una postura, pero quiero que se entienda de manera general. No, no quiero hablar del punto en particular, sino de una postura general. Pues a mi hijo me gusta ponerle cierto tipo de música que yo considero que es, pues, que no quiero decir la palabra sana como tal, ¿no? Pero que yo considero que es buena música, ¿no? Y de repente hace un tiempecito estábamos en un lugar, le empezaron a poner música que incita a varias cosas, ¿verdad? Y entonces, pues yo dije, pues no. ¿Y qué es lo que hacemos? Tratamos de evitar
que nuestro hijo consuma visual, auditiva, sensorialmente, vaya en general, cosas que no le van a ayudar. ¿Por qué? Por una sencilla razón, porque todavía no sabe discernir, porque todavía no sabe elegir lo que le conviene, porque ahorita se está apenas formando. En ese sentido, es que yo a mi hijo le puedo prohibir ciertas cosas, porque es parte de mi papel como papá, por supuesto, ¿no? Ahora bien, ¿por qué la iglesia prohibió estos libros? Es que tenemos que entender para empezar la época, para empezar. Estamos siglos XVII más o menos en adelante, y estamos en un tiempo en que se acaba de hacer un cisma increíble en la iglesia y que era muy fácil, por así decirlo, confundirse. Entonces, en ese sentido, lo primero, voy a decirlo así, en momentos de crisis, muchas ocasiones, la ley sí tiene que ir antes que la explicación. En momentos de crisis. No digo que en todo momento, sino que, por ejemplo, voy a decirlo así, otro casito muy sencillo, ¿no? Eh, si estamos aquí sentados, un grupo de amigos, y de repente vemos que viene, a lo mejor voy a inventar, ¿no?, una víbora de cascabel, y está un amigo sentado, no le explico, oye, fíjate que la víbora de cascabel es un reptil que tal, y su mordida es letal en algunos momentos. No le explico todo eso, simplemente digo, quítate, le digo, hazte para acá, es decir, le doy una orden, porque la ley, esa orden, pues le va a ayudar a seguir adelante, ¿no? Ya después le puedo explicar con más calma. En el sentido humano, pues pasó lo mismo con la iglesia. Repito, había una época muy crítica y la iglesia hizo un índice de libros prohibidos. Sí es cierto, por supuesto. Existe en la historia. Es decir, ese índice actualmente ya la iglesia no nos da un índice. Lo que sí, lo que sí es que muchas veces, eh, a través de obispos o de conferencias o de congregaciones, constantemente se están haciendo análisis de ciertas obras de algunos, qué sé yo, autores, hasta curiosamente, ¿no?, creyentes, teólogos y demás, para poner en alerta y decir, oye, es que fíjate que este libro, que contiene tales ideas, no son compatibles esas ideas con el cristianismo. Entonces pues no le pedimos a los feligreses que tengan mucho cuidado al leerlos, y ahí está, ¿no? Pero no es una orden así tajante y que digamos es todo. Entonces, la Biblia en ese sentido no podría, ¿no? Y sabemos también, una cosa muy humana, sabemos que cuando nos prohíben algo más lo queremos hacer, ¿verdad? Entonces, prohibir alguna lectura de un libro, pues es más bien impulsar a que se lea ese libro. Hace más de 20 años que salió este famosísimo libro del Código Da Vinci. Yo lo hablo como si lo acabara de sacar la semana pasada porque marcó mucho mi vida, pero ya tiene más de 20 años que salió. Yo me acuerdo que la iglesia puso en alerta, así como, bueno, y tengan cuidado al leerlo. Y pues evidentemente yo dije, ya me dedicaba un poquito a las cosas de la iglesia, y dije, pues tengo que leerlo, porque este libro justamente va a ser leído por muchos, y en ese sentido pues vamos a necesitar dialogar con el mundo y dialogar con la historia y con la verdad. Pero tampoco vamos a hablar de estos. Entonces, ¿de qué libros estamos hablando cuando nos referimos a los libros que supuestamente destruyó la iglesia? No a los de ciencia, no a los de filosofía, no a los de cultura, sino justamente a los libros de fe. Y concretamente a los famosos evangelios apócrifos. Vean ustedes, por ejemplo, la página National Geographic, cómo menciona a estos evangelios. Miren. Dice en primer lugar, textos no aceptados por la iglesia. Evangelios apócrifos, la otra vida de Jesucristo. ¿Ya vieron? Y bueno, vamos por partes porque eso es interesante. Es que tenemos que entender, vamos. A veces se confunde los evangelios apócrifos con los rollos del Mar Muerto. Y son dos distintos. En primer lugar, los rollos del Mar Muerto, recordamos que fueron descubiertos en el año 1947. Yo en algún momento solía decir que la década de los 40 del siglo pasado
fue una década muy movida en cuanto a la lectura y a la Sagrada Escritura. Fue una década muy movida, porque en el 43 salió la Divino Aflante Espíritu, que nos invitaba a leer la Biblia de manera no fundamentalista, sino basándonos en los géneros literarios y otras tantas cosas. 1943, hace 80 años que salió este documento, Divino Aflante Espíritu, y hasta el día de hoy muchos siguen sin aplicarlo y seguimos leyendo la Biblia fundamentalistamente, así tal cual, a la letra como tal. Pero 2 años después se descubrieron en Egipto unos documentos en una población llamada Nag Hammadi. Estos, que fueron en 1945, 2 años después del 43, entre tantos, contienen justamente los evangelios apócrifos, escritos apócrifos en general. Y 2 años después, en 1947, son descubiertos los rollos del Mar Muerto, que estos no tienen que ver con Cristo, ¿eh? Es decir, los rollos del Mar Muerto no hablan para nada de Jesús, pues son textos de una comunidad, ya saben que eran los llamados esenios, pero era comunidad, una secta judía, no cristiana, y de hecho ni conocieron a Jesús como tal. Por ahí no falta, por supuesto, quien dice que Jesús pudo haber sido esenio, que Juan Bautista pudo haber sido esenio, incluso que aquel maestro del que se habla en los documentos propios de la comunidad de Qumran, donde están los de Mar Muerto allá, los artífices de estos rollos, pues era Jesucristo. Pero no, nada que ver en ese sentido. Entonces, eso fue en el 47. Y todavía, así como un detallito, en el 48 nació Israel como Estado. Entonces, la década de los 40 del siglo pasado, insisto, fue movidísima para las cuestiones que tienen que ver con todo esto. Bueno, pues ya mencioné de dónde surgen los apócrifos descubiertos en el 45 en Nag Hammadi, en Egipto. Pero no significa que allí hayan sido escritos y en ese momento. No, no, no. Significa que allí se descubrieron, pero venían de otras comunidades. Algunas también por ahí, por supuesto, del norte de África y demás, totalmente. Pero resulta que los evangelios apócrifos lo que intentaron fue rellenar huecos donde no había información que tenía que ver con Jesús. Y explico. Los evangelios canónicos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, esos evangelios, pues los conocemos perfectamente bien, los hemos leído cientos de veces, pero no contienen una historia completa de Jesús. Pero es que no son biografía de Jesús, sino que simplemente son eso, buena noticia, un mensaje, un testimonio escrito. Y para el testimonio no me hace falta contar toda la historia de Jesús, sino simplemente decir quién es el Salvador y anunciar que por su pasión, muerte y resurrección nos ofrece la entrada a la gloria. Eso era todo, ¿no? Entonces, en ese sentido, los evangelios canónicos, pues todo bien, no pasaba nada. Ahora, punto importante, ¿quién dijo que eran esos 4 y no otros? La iglesia. Pero fíjate, aquí tenemos que recordar la gran distinción entre la iglesia jerarquía y la iglesia pueblo de Dios, por así decirlo, ¿no? Obviamente la jerarquía también forma parte del pueblo de Dios, pero me refiero a que nosotros, que somos laicos, por ejemplo, somos iglesia, pero no jerarquía. La jerarquía, los sacerdotes, los obispos y demás, los maestros de la fe, también son iglesia, pero son jerarquía, y en cuanto a número, pues son miles menos que los laicos. O sea, los laicos somos millones y millones y millones. Los de la jerarquía no. Entonces, cuando dice aquí, por ejemplo, en esta página que tenemos enfrente, textos no aceptados por la iglesia, pues de inmediato pensamos en la jerarquía, no pensamos en nosotros, porque casi siempre ya nos empezaron a decir, perdón, ya nos empezaron a condicionar a que cuando escuchemos la iglesia, digamos Roma, la iglesia, el Vaticano, la iglesia, los obispos. No, 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 la iglesia somos nosotros. Entonces, cuando digamos la iglesia, tenemos que pensar en mí también. Y en ese sentido es que yo acabo de decir
¿Quién dijo que los 4 sinópticos eran los únicos evangelios? Bueno, más que decir estos son los únicos evangelios, aceptaron esos como escritura sagrada, pues fue la iglesia. Pero me refiero no a la jerarquía, sino a las comunidades fundadas por los apóstoles y por discípulos de apóstoles que habían escuchado el mensaje como tal, recibían varios textos, varios, y llegaba uno y dijeron, pues este sí está de acuerdo con la tradición que hemos recibido. Está de acuerdo con el mensaje que nos ha llegado, entonces pues está perfectamente bien. Y de repente llegaba otro texto totalmente fantasioso, totalmente raro. Y decían, no, pues no, ese texto no pasa, ¿no? Y entonces la iglesia, las comunidades empezaban a servir ellas como un filtro. Las mismas comunidades. Nos quedamos con estos no, porque estos no es, pero fíjate nada más por qué, porque estos se salen de lo que los apóstoles nos anunciaron, ¿sí? O sea, no tenía nada que ver. Y no es que sean, ¿cómo decirlo? Ay, es que se puede malinterpretar lo que acabo de decir porque dijeron, ahí está, les convenía. No es por conveniencia, es porque si a mí me anuncian un evangelio de manera oral, de manera de vida, que porque no nada más llegaban los apóstoles, anunciaban y se iban, no, vivían entre ellos, resolvían dudas, compartían con ellos la vida ordinaria. Entonces después llega un evangelio, se parece esto a lo que vivimos con esas personas, por supuesto, adelante, es bienvenido, pero si no se parece, si no tiene nada que ver, pues no, y ya. O sea, pero no porque no me convenga, sino porque no está en sintonía con lo que ya experimentamos como anuncio. De allí, pues, que esos evangelios fantasiosos se fueron dejando de lado. Ahora, por ejemplo, fíjense nada más, tengo que decir una cosa. Algunos evangelios apócrifos, canónico, que es el otro adjetivo que he utilizado, evangelio canónico, significa que es un evangelio o un escrito que está dentro del canon, y el canon es la lista de libros oficiales que la Iglesia ha aceptado y ha propuesto, ¿no? El canon de la Iglesia Católica, el canon formal oficialmente, fue dado el 8 de abril de 1546 en el Concilio de Trento. Y dice uno, y entonces todo el tiempo previo, ¿por qué no hubo canon? Ah, lo que pasa es que recordemos que en ese siglo, a principios de ese siglo, fue cuando se dio el protestantismo. Entonces los protestantes llegaban a proponer otros libros, por así decirlo, bueno, menos libros, más rápido, ¿no? Llegaron a proponer que eran menos libros. Entonces la iglesia se vio urgida a afirmar oficialmente cuál era el canon, pero no porque se lo inventó esa vez, ese día, sino porque ya desde siglos antes así lo venían manejando. Así que no nos confundamos, ¿no? No pensemos que ese día fue, "Ay, ¿y cuál ponemos? ¿Y cuál metemos?". No, ese día se dijo, estos que son los textos que siempre hemos leído y aceptado como palabra de Dios, tenemos ahora que ponerlos por escrito. Pero pues ya se creía, por supuesto, no pensemos otra cosa. Entonces, esos son los evangelios canónicos. Evangelio apócrifo. Apócrifo significa oculto, escondido, pero después ya ha llegado a verse como un escrito oscuro, o incluso, ya saben que decimos un billete apócrifo falso, ¿verdad? Algo falso. Bueno, pues los evangelios apócrifos, insisto, eran varios. Y ellos, los evangelios apócrifos, por ejemplo, van a ver ahorita que termine la argumentación por qué lo digo de esta manera. Hablaban de Jesús. Ahora, ¿ustedes y yo creemos en Jesús porque lo dicen los apócrifos? No. ¿Los evangelios canónicos hablaban de Jesús porque lo dijeron los apócrifos? No. Más bien, los evangelios apócrifos tomaron la figura de Jesús ya conocida y ya descrita en los canónicos para algún texto. ¿Los evangelios apócrifos hablaban de Pedro? Sí. Entonces, ¿tú y yo creemos en Pedro porque vienen los apócrifos? No. ¿Los canónicos creen en Pedro porque lo dijeron los apócrifos? Tampoco. Más bien, el apócrifo basa en una verdad el nombre del apóstol. Ya el cómo lo menciona, ya es otra cosa. ¿Por qué digo esto? Dirían algunos, se está curando en salud. Puede ser,
pero para que no lo veamos al revés de entrada, sino en la forma más correcta. Porque hay cosas que no vienen en los canónicos, que vienen en los apócrifos y que nosotros aceptamos. Por ejemplo, el nombre de los papás de la Virgen María, Santa Ana y San Joaquín. Lo buscamos en los canónicos, no viene. ¿Dónde viene? En los apócrifos. Ya tiempo después, Melchor, Gaspar y Baltasar, ¿quiénes son esos? Los Reyes Magos, decimos nosotros, ¿no? ¿Dónde vienen? En los apócrifos. Dimas y Gestas, ¿quiénes son esos? Ustedes saben, los ladrones, a un lado cada uno de crucificados con Jesús. ¿Dónde vienen en los canónicos? No vienen. Entonces, ¿dónde los sacamos? Decimos de los apócrifos. Entonces, fíjate cómo ahorita mencioné esta expresión. ¿De dónde los sacamos? De los apócrifos. Pero con lo que te dije al principio, no es que basemos nuestra afirmación porque viene en el apócrifo, sino que de alguna manera la tradición no consignó por escrito algunos datos que los apócrifos sí lo consignaron por escrito. ¿Cómo sabemos que llega a ser cierto muchas de esas cosas? Pues porque la misma iglesia no lo rechazó. Ahí está la cuestión, el parámetro. Si la iglesia hubiera rechazado tajantemente algunas de esas afirmaciones, pues ya. Y que decíamos que algunas cosas que vienen. Por ejemplo, aquí incluso se ve en la imagen de la pantalla la Verónica, ¿verdad? Que en el canal tenemos por ahí un clip sobre la Verónica, si existió, si no existió, o de dónde o a qué hora, ¿no? Bueno, pues resulta entonces que la Verónica no viene en los canónicos, viene en los apócrifos. Ya decíamos, ¿no? Que los nombres de los papás de la Virgen, de los malhechores, de los Reyes Magos, y vienen muchas, pero demasiadas afirmaciones en los canónicos que no vienen en los apócrifos. Hasta aquí no hay ningún problema, pero vamos a entrar a él, porque aquí es donde justamente llegamos al punto. Dicen, ¿y por qué la iglesia lo rechazó? Porque los apócrifos no intentaban dar únicamente el anuncio del Evangelio como los canónicos, sino que los apócrifos en demasiadas ocasiones intentaban proponer una, un estilo de vida, una creencia que no era la que podríamos llamar oficial, original o dejada por Jesucristo. Entre otras cosas, el famoso gnosticismo. ¿Sí? Entonces, aquí viene el asunto. ¿Por qué se dice, fíjense cómo ya voy cerrando, por qué se dice que la iglesia destruyó unos libros que probablemente habrían cambiado la historia tal como la conocemos y evidentemente nos referíamos a la historia de fe? Porque en ellos viene, por ejemplo, que Jesús se casó. En los apócrifos viene, por ejemplo, que Judas no había traicionado a Jesús, sino que le había hecho caso, había sido obediente, que era una encomienda que le dio. Por cierto, primero Dios, la semana siguiente hablaremos de Judas, y ese texto lo vamos a retomar del Evangelio de Judas, justamente, ¿no? Y entonces vienen datos que dice uno, cambiaría la iglesia, cambiaría el poder que tiene, cambiaría el sacerdocio, cambiaría la Eucaristía, cambiaría, mira, y dicen, y por eso la iglesia los destruyó. Pero no contaban con que unas cuantas copias estaban por allí ocultas y esas copias saldrían a la luz y la iglesia tiembla. La iglesia no tiembla por esto para nada, porque la misma iglesia sabe, para empezar, de la existencia de estos libros, no de hace unos años para acá, desde los primeros siglos, por supuesto. Y la iglesia sabe hasta dónde llega la veracidad de estos documentos. Que haya gente sensacionalista que los utilice en beneficio propio para hablar y para hacer programas y para hacer libros y para hacer dinero, en pocas palabras, pues de que las hay, esas personas. Pero eso no va a llegar a decir, pues es que mira, están creyendo que Jesús de veras se casó con Magdalena. Claro que hay gente que lo cree, por supuesto, y hay gente que lo ha escrito, y hay películas sobre eso, y hay libros, y hay tantas cosas sobre eso. Pues claro que lo hay, pero no por eso es cierto. Tenemos que recordar que la, eh, la verdad tiene como característica que todos debemos conocerla. Pero la verdad
no tiene como característica el consenso, ¿sí? Puede ser que alguien o que un grupo de personas esté firme y seguro con alguna idea, pero no porque la crean más y más y más y más, pues ya va a ser cierto. No necesariamente. El caso que siempre se dice, pues es el de la Tierra plana, ¿no? O incluso el del famoso geocentrismo, que todo gira alrededor de la Tierra. Pues eso se creía. ¿Y quién lo creía? Pues todos, ¿no? Todos lo creían. Donde que cuando se dice que no hay geocentrismo, sino heliocentrismo, pues se quedaron así como que, ¿de qué están hablando? ¿Por qué dicen esto? Pero ahora bien, uno pregunta, ¿y a poco, porque todos creyeran en el geocentrismo o en la Tierra plana, eso lo hizo cierto? No, nunca fue cierto. Siempre estuvimos equivocados nosotros. Entonces no, eso no cambia. Así pues, viene igualito aquí con la iglesia. Que muchos crean que Jesús estuvo casado, que Pedro no sé qué tanto, o que el mismo Jesús no fue crucificado, sino que fue crucificado sin algunos Simón de Cirene, o que, repito, que Judas haya hecho tal cosa, eso no significa que porque lo creen muchos sea cierto. No, no, eso significa que hemos estado influenciados por otras fuentes, pero que con un ejercicio crítico, esas fuentes nunca han sido vistas realmente como una fuente histórica oficial. Siempre son, en otro sentido, siempre son morbosas o sensacionalistas, amarillistas, que no tienen ningún valor histórico. Alguien preguntaba, y bueno, ¿y cuál es el valor histórico de los evangelios apócrifos entonces? Pues mira, teológico no tiene. ¿Por qué? Pues porque la teología de los apócrifos es una teología que no concuerda con la cristiana. Histórico no tiene, porque muchas de las cosas que narran pues tampoco pasaron en ese sentido. Entonces, ¿cuál es el valor? Bueno, el valor es que nos llega a contar cómo era alguna secta, en este caso secta gnóstica, los gnósticos, vaya, cómo era la vivencia en esa comunidad, cuál era su creencia, y nos ayuda a entender un poquito a un grupo de personas cómo pensaban. Pero de eso a que la iglesia tiemble y diga tenemos que deshacerlos, la verdad es que no. Hace unos 15 años, 18 años más o menos, justamente salí así con bombo y platillo en una de estas plataformas, no me acuerdo si era Nat Geo o alguna otra, o History Channel. Me acuerdo que salió el Evangelio de Judas y que iba a mover, ¿no? Todo, absolutamente. La creencia iba a mover los pilares de la fe porque se decían cosas que nadie sabía. Pues muchos lo creyeron, pero y lo afirmaban después, ¿no? Es que yo vi en el documental y yo vi que dijeron que esto, pues sí, o sea, una cosa es que lo digan, que lo he visto en un documental, y otra cosa es que sea cierto. Es muy distinto, ¿no? Y repito, pues ya el mismo pueblo de Dios ha dicho, pues esto no va por aquí. Nosotros lo conocimos, nosotros lo vimos, esto no va por aquí. Pero ¿por qué, a final de cuentas, no nos pueden a nosotros poner a temblar unos libros? Porque la misma iglesia no es una religión del libro. Así se le llama a las religiones que fundan su fe en escritos sagrados. Y uno dice, pero sí fundamos nuestra fe en la Biblia. No, la iglesia cristiana no es una iglesia que tenga fe de libro, una iglesia de libro. La iglesia cristiana es la iglesia de una persona. Y por ejemplo, aquí hay una cosa impresionante. En ocasiones, con algunos de mis alumnos seminaristas, que les doy una clase de introducción a la Sagrada Escritura, y varios textos los vamos moviendo y les voy dando una nueva perspectiva y demás. Y a veces, en son de broma, por supuesto, me dicen, profe, pues es que vamos a perder la fe. Como es broma, también yo les bromeo de entrada y les digo, bueno, no te preocupes, no se pierde lo que no se tiene, ¿verdad? Y les digo, si tú, por una explicación que yo te dé, vas a decir, ya no creo, pues lo primero que te voy a decir es que en realidad nunca tuviste fe. No la perdiste, porque nunca la tuviste. Porque la fe viene por el encuentro con una persona, con Jesucristo vivo, resucitado. Y ese encuentro con Cristo vivo, yo podría deshacerte la Biblia, decir que nada es cierto, que nada pasó, que todo es una vil mentira, pero si
tú tuviste un encuentro con Cristo vivo, yo puedo decir lo que quiera. Tu experiencia no te la quito. Tu experiencia la tienes tú, la sabes tú, tienes la certeza y digan lo que te digan, tú sabes lo que viviste, tú sabes lo que experimentaste. Así que, pues si por mover una cosa de la Biblia o de algún otro libro supuestamente dices estoy perdiendo la fe, pues es que entonces nunca la tuviste. Tu fe no la puedes perder por eso. Tu fe la puedes perder porque dejas de amar a Cristo, porque dejas de sentirte amado por Él, no de que te deje de amar. Tu fe la puedes perder porque no promueves tu relación con Cristo a través de los sacramentos y de la misma Biblia y tantas cosas, pero no porque alguien te diga es que eso es cierto o no es cierto, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta eso, que podrían aparecer otros tantos libros, pero yo siempre te digo, has tenido una experiencia con Cristo, lo has sentido en tu corazón, lo has vivido, te ha rescatado de alguna cuestión, te ha rescatado de algún vicio, le has orado, has hablado con él y has visto su respuesta. Entonces, ¿qué te mueve que haya un libro que diga tal cosa o que haya otro que diga algo diferente? En absoluto. ¿Realmente la iglesia destruyó libros que podrían cambiar la historia? No, para nada. Hay libros que han intentado cambiar la historia, pero la historia no se cambia. Con la historia se crece hasta llegar a la resurrección. Dulce Madre, no te alejes, tu hija de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y nunca solo nos dejes. Ya que proteges tanto como la Madre, haz que bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.